El presidente Bashar al-Assad, para que el diálogo tenga éxito, requiere de que sea solo sirio, sin influencia externa. Las fuerzas aéreas del ejército árabe sirio dirigen duros golpes contra zulos de terroristas. Continúan la agresión del régimen de Al-Saud contra Yemen y su artillería bombardea montañas y colinas en la región de Saad. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Con ustedes las noticias correspondientes en el día de hoy desde Damasco, Siria. El señor presidente Bashar al-Assad subrayó de que el éxito del diálogo sirio-sirio requiere de que sea puramente sirio. Eso quiere decir de que no haya injerencia externa sobre los participantes en el diálogo. El presidente al-Assad dijo en una entrevista con medios de comunicaciones rusos de que las reconciliaciones nacionales en Siria han logrado grandes éxitos que llevaron a una mejora en la situación de la seguridad de muchos ciudadanos sirios en diferentes regiones. El presidente al-Assad señaló de que los Estados Unidos no aceitan a los occidentales como socios, los quieren como seguidores no más. En respuesta a una pregunta sobre la próxima ronda de consultas Siria-Siria prevista celebrarse en Moscú el próximo mes de abril, el presidente al-Assad dijo: nuestra evaluación de esta nueva ronda de conversaciones y de la iniciativa rusa en general es muy positiva, ya que la iniciativa es importante y puedo decir que la misma es necesaria. Como bien saben, Occidente o un número de países occidentales han tratado durante la crisis siria provocar una guerra militar en Siria y la región, a veces bajo el título de la lucha antiterrorista y otras veces con el pretexto de respaldar a los pueblos que se levantaron por la libertad, y otras mentiras que difunden los medios de prensa occidentales. La iniciativa rusa es importante porque defiende la solución política, cortando el camino ante los belicistas en los países occidentales. Y sobre la iniciativa del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, referente a la congelación de los combates en Alepo, el presidente afirmó que la iniciativa de Mistura es una iniciativa muy importante en su contenido, y nosotros creemos que es muy realista y que tienen grandes posibilidades de éxito, siempre y cuando Turquía y los demás estados que financian a los armados dejen de intervenir. Por otra parte, su éxito depende también de la aceptación de los terroristas o los armados existentes en los diferentes suburbios de Alepo. Respondiendo a una pregunta sobre las relaciones sirio-rusas, el señor presidente subrayó que la presencia rusa en diferentes partes del mundo, incluyendo el Mediterráneo occidental y el puerto de Tartus, es necesario para crear una especie de equilibrio en el mundo. Y en respuesta a una pregunta sobre las visitas de delegaciones extranjeras, parlamentarias y políticas a Siria, el señor presidente dijo que las visitas realizadas por delegaciones a Siria recientemente, algunas públicamente y otras en secreto, expresan dos cosas. Primero, que muestran la falta de credibilidad de la campaña mediática en Occidente, en dirección a lo que está ocurriendo en la región. Y otra cosa que en Siria, que solemos decir desde el comienzo de la crisis, que han demostrado a los occidentales para ser verdad. Cuando hablábamos acerca de la propagación del terrorismo, se decía que no había terrorismo. Las delegaciones que visitan Siria incluyen periodistas, organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios. Ellos querían venir a Siria con el fin de saber lo que está pasando. Por otro lado, hay algo relacionado con los estados. Más de un funcionario occidental que nos conocimos nos dijo que los funcionarios occidentales subieron al árbol y ya no son capaces de bajar.
Las fuerzas aéreas sirias dirigieron duros golpes contra concentraciones de los terroristas en la localidad de Binish, la carretera de Maret Masrin, Sarjes y Bakaflum, al oeste de Idlib, infligiendo grandes pérdidas en sus filas. Asimismo, unidades militares realizaron exitosas operaciones militares en las inmediaciones de la ciudad de Idlib, durante las cuales eliminaron a decenas de terroristas. Y en la campiña de Alepo, unidades castrenses liquidaron a numerosos mercenarios y les destruyeron sus vehículos en la periferia de las granjas de Al-Malah, de Aceitún, en el campamento de Handarat y de Yan al-Subul. A todo esto, también los efectivos del ejército exterminaron a un número indeterminado de terroristas al sur de la localidad de Masharah y les destruyeron sus pertrechos bélicos. En el mismo contexto, los uniformados dejaron a numerosos terroristas entre muertos y heridos al bombardear escondites de las organizaciones extremistas Takfiri en las campiñas orientales y norteñas de Homs. El ejército árabe sirio dirigió duros golpes contra concentraciones de organizaciones terroristas, dejando así muertos y heridos en sus filas en el campo de Homs. Otra unidad del ejército, en cooperación con las fuerzas de defensa popular, frustró un intento de terroristas de infiltrarse en la localidad de Yud al-Yarah. Destacamentos del ejército árabe sirio también retomaron el control de un número de colinas en las montañas de Al-Sabadani y destruyeron zulos de terroristas en la referida región. Cabe mencionar de que el ejército tomó ayer por completo el control de las alturas de Eish an-Nusur y en las colinas de Al-Shir, Ataka y de Sir al-Yobe en las montañas occidentales de Sabadani, infligiendo considerables daños en las filas de los terroristas. Fuentes de las noticias de la televisión informaron de que un cabecilla de los terroristas fue aniquilado junto a otros 15 elementos, entre ellos 6 extranjeros. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar al-Jafari, destacó de que la razón principal para el surgimiento de la crisis humanitaria en algunas zonas de Siria es la aparición y la propagación del terrorismo apoyado así desde el exterior, señalando de que el gobierno sirio está comprometido con sus deberes y responsabilidades en el alivio de los sufrimientos humanitarios de su pueblo. Al-Jafari manifestó en un comunicado emitido hoy durante la sección del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir el informe del secretario general sobre la aplicación de las decisiones número 2139, 2165 y 2191. Por desgracia, estamos siendo testigos de intentos de algunos países para separar el expediente del terrorismo del expediente de la situación humanitaria, con el fin de prolongar la duración de estos dos expedientes a fin de chantajear al gobierno sirio mediante sus repercusiones negativas, agregando de que estos países no asumen sus respectivas responsabilidades a este respecto, y también en particular la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la lucha contra el terrorismo. Al-Jafari explicó de que para aliviar el sufrimiento humano implica también apoyar una solución política mediante el diálogo sirio-sirio y bajo la dirección siria, y subrayó de que el gobierno sirio continúa su guerra contra el terrorismo y trabaja a fondo para lograr una solución política. Al-Jafari aludió de que el gobierno sirio se ha tratado también de manera positiva con la propuesta del enviado especial de las Naciones Unidas hacia Siria, Staffan de Mistura, y una esperanza del gobierno sirio en que esta propuesta contribuirá a la mejora de la situación humanitaria en la zona, pero las organizaciones terroristas y sus patrocinadores de los países se negaron a poner en práctica la propuesta de Mistura. El representante permanente de Siria señaló de que el último informe periódico del secretario general sobre la aplicación de las resoluciones 2139 y 2165 y también 2191 influyen una gran cantidad de inexactitudes graves, incluyendo así su adopción en muchas de las acusaciones formuladas contra el gobierno sirio. Al-Jafari dijo de que la parte siria está dispuesta a proporcionar todas las facilidades para la marcha de estos convoyes donde sea posible, siempre que este tipo de asistencia no llegará a los grupos terroristas y para garantizar la protección y la seguridad de los trabajadores humanitarios.
El canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, declaró la protegración del programa de la formación de terrorismo o de terroristas calificados según el funcionario turco de moderados debido a la gran distancia geográfica de los Estados Unidos y de su país, reiterando a la vez la disposición de su país de estudiar la incorporación de Gran Bretaña al referido programa. Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif respondió a las declaraciones del presidente del régimen turco, Erdogan, contra su país, diciendo de que es mejor para los que causaron verdaderas pérdidas debido a sus errores estratégicos adoptar políticas responsables encaminadas a restaurar la estabilidad y el acercamiento entre los países de la región. Cabe mencionar de que Erdogan anunció su respaldo a la agresión saudita contra Yemen bajo el pretexto de enfrentar lo que calificó de la hegemonía de Irán en Yemen y la región. El régimen saudí ha continuado su agresión aérea contra Yemen por segundo día consecutivo, donde también sus aviones bélicos bombardearon nuevas regiones, contando con el respaldo de los Estados Unidos. Fuentes yemeníes manifestaron de que las incursiones aéreas abarcaron posiciones del ejército de Yemen, del movimiento Ansarollah y barrios residenciales en Sada, Maared y Al-Hadide, así como atacaron residencias de altos funcionarios, entre las cuales la residencia del expresidente Ali Saleh. Por su parte, la artillería del ejército saudita bombardeó montañas y colinas en la región de Sada, mientras que un avión saudita no tripulado fue derribado por la defensa aérea yemení, a la vez que las fuerzas del ejército yemení se enfrentaron con los elementos armados pertenecientes al dimitido presidente Mansur Hadi en Hadad y Abiyan y Shawwa, logrando así avances que llegando a las localidades de Al Ain y de Villán. Y como última noticia, una fuente de la policía iraquí afirmó la herida de civiles tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado en una zona localizada en el norte de Bagdad. En Anbar, fuerzas de la seguridad hicieron frente a un ataque terrorista lanzado por elementos de la organización Daesh en las zonas ubicadas al este de Ramadi, causándole grandes pérdidas y obligándolos a retirarse. A todo ello, mientras el ejército iraquí continúa las operaciones militares en Tikrit, el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi destacó durante una visita a dicha región de que la multitud popular y las fuerzas de seguridad iraquíes están luchando por la liberación de Irak. Aquí finalizamos con los titulares del día nuevamente. El presidente Bashar al-Assad, para que el diálogo tenga éxito, se requiere de que sea solo sirio sin influencia externa. Las fuerzas aéreas del ejército árabe sirio dirigen duros golpes contra zulos de terroristas. Continúa la agresión del régimen de Saud contra Yemen y su artillería bombardea montañas y colinas en la región de Sad. Con esto damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.